Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa radial de todas las semanas, La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a esta misma hora los sábados y se retransmite los domingos. Bienvenidos todos y todas para que podamos compartir hoy el inicio de esta segunda semana del Adviento, donde resalta la figura de Juan el Bautista, que nos va a ayudar a la espiritualidad que este tiempo litúrgico antes de la Navidad requiere y es necesario. Johnny. Gracias, Pablo. Buenos días a todos nuestros queridos radiousuarios. Le damos las gracias nuevamente a nuestra gente de TV Caricuao, nuestro amigo Nelson Suárez y Jesús Blanco, que gracias a ellos el programa está saliendo por TV Caricuao, y gracias a Manuel Maldonado y a Rafael Fernández aquí en Radio Macarao, que siempre están muy pendientes, invirtiendo sus sábados y los domingos para que el programa salga al aire. También le damos las gracias a nuestros queridos radiousuarios y al Espíritu Santo, productor de este programa, nuestro hermano Pablo Urquiaga, Johnny Oropez, y esperando a nuestra hermana Rosa Mireya. Hoy, como siempre, todos los sábados, todos los domingos, todos los fines de semana, vamos a hablar de la palabra del Señor, del Evangelio. Y ese Evangelio, como siempre, es bien rico, pero vamos a desglosarlo 2000 y tantos años después. Vamos a ver qué nos dice al día de hoy. Pablo. Oremos, hermanos, vamos a dirigirnos al Padre para que envíe ese Espíritu Santo y que podamos entender la profundidad de la palabra de hoy, que nos refiere a la figura de Juan el Bautista y su misión como profeta para preparar los caminos al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este día, por la vida. Derrama sobre nosotros tu gracia para que con la ayuda de tu Santo Espíritu podamos discernir la palabra de hoy y sobre todo poderla poner en práctica en nuestra vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen su sendero. Juan usaba túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham. Porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle la sandalia. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el viedo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, comenzamos hoy la segunda semana del Adviento. Esta primera semana hablábamos precisamente sobre la situación de corrupción del mundo, parecida a los tiempos de Noé, y la necesidad de buscar a Dios para encontrar en Él el refugio y la protección, y que estemos preparados no solamente para celebrar una Navidad cristiana, sino para que cuando venga el Hijo del Hombre poder salir a su encuentro y estar trabajando por su reino, que como dice aquí nuestro hermano Pagola, no podemos resignar a vivir en una iglesia sin conversión al reino de Dios. No nos está permitido seguir a Jesús
sin acoger el proyecto de su reino. Algunos quieren quedarse con Jesús, pero no les gusta eso de trabajar por el reino, por la justicia, por el amor. Eso es una cosa absurda. Cuando se acepta a Jesús, se acepta el proyecto de su reino. Pues bien, Juan el Bautista venía a cumplir la misión. El último de los profetas venía a preparar el camino al Señor. Y preparar el camino al Señor no significa preparar los caminos de Jerusalén o de Jericó y arreglar las calles físicamente, es una manera de hablar. Arreglar los caminos del Señor es arreglar la senda por donde va nuestra vida, es arreglar nuestra mentalidad, cambiar de mentalidad, cambiar el corazón, su manera de pensar y de sentir, empezar a aprender a vivir de una forma y un estilo radicalmente opuesto al estilo y a la manera de este mundo. La gente, como hoy, estaba acostumbrada a vivir en la indigencia, a vivir oprimido por el Imperio Romano, y era importante que Juan el Bautista viniera a llamar la atención y decir que así no se podía encontrar el reino de Dios, y mucho menos se iba a poder aceptar un Mesías que venía de forma desconcertante, como Jesús se apareció en el mundo. La gente esperaba un rey poderoso, con ejércitos, que viniera a derrocar al Imperio Romano para implantar entonces un gobierno distinto a ese, ¿no? Y resulta ser que el Mesías llega como un niño pobre y humilde en un portal de Belén, sin poder, sin tener nada, un pata en el suelo, sin tener nada material, en un pesebre tuvo que nacer, como lo vamos a meditar ya en las otras semanas. A mí me parece que es importante que nosotros entendamos de qué tipo de reino se está hablando y cuál es el verdadero camino que el Señor nos está indicando. Hay un hecho significativo en el Evangelio que a mí me llamó la atención, que fue cuando estaban haciendo la cola para bautizarse, y allí Juan vio a los escribas y a los fariseos politiqueros metiéndose en la cola como para aparentar delante del pueblo de que ellos estaban arrepentidos. El bautismo de Juan era un bautismo donde usted, como una señal externa, iba al río a bautizarse para que todo el mundo supiera que usted estaba arrepentido de los pecados que había cometido. Pero el bautismo de Juan se quedaba allí. Era necesario otro tipo de bautismo, porque en definitiva eso dependía de la intención que la gente tenía. Y eso sigue pasando. Hay mucha gente que va a bautizarse, pero no le interesa un carrizo la forma de vivir de Jesucristo, y mucho menos su proyecto del reino aquí en la tierra, e hipócritamente, como los fariseos y escribas, van a bautizarse. Por eso Juan el Bautista les dice raza de víboras, serpiente, ¿no? Una frase bien fuerte. Den frutos de verdadera conversión y no estén diciendo a la gente que ustedes son hijos de Abraham, porque Dios puede sacar hijos de Abraham hasta de las piedras. Como diciendo, no sean hipócritas, si ustedes vienen aquí, demuestren con sus obras, no con sus palabras, que ustedes verdaderamente están arrepentidos. Hasta ahí llegaba el bautismo de Juan. Por eso él dice que detrás de él vendría alguien más importante que él, que los iba a bautizar con un bautismo distinto, con el Espíritu Santo y el fuego. ¿Por qué era importante el bautismo de Jesús, completando el bautismo de Juan? Porque el bautismo de Juan no cambiaba a nadie, simplemente era una manera de decir: yo no quiero seguir viviendo esta vida vieja que llevo, pero para vivir la vida nueva, la vida del amor, la vida del servicio, el compartir con los demás, que va a ser el anuncio que Juan posteriormente va a expresar, para eso se necesitaba la fuerza del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, para venir a purificar la escoria que dentro de ti, de mí, de todos nosotros existe, que nos impide vivir una vida de amor, de generosidad y de servicio con nuestros dones al que lo necesita. El egoísmo, el individualismo, la ambición, la envidia y todo el consumismo y todas estas aberraciones egoístas del hombre van como haciendo que nuestra mente y nuestro corazón se vuelva duro y no sea capaz de abrirse y pensar
en el bien de los demás. Por eso es que necesitamos el fuego divino, el fuego de Dios que viene no a destruirnos, sino a purificarnos. Distinto a lo que dice Juan, de que el hacha está puesta en la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto se va a cortar. ¿Qué sentido tiene un árbol frutal si no da fruto? Hay que podarlo, hay que alimentarlo, pero si llega un momento en que ya lo que da es puro palo, pues hay que meterle el hacha para que por lo menos caliente una familia que está enfriada y por lo menos sea algo útil, ¿no? Y esto es un símbolo también de que Dios nos da a nosotros dones, nos da carismas, nos da capacidades, pero si nosotros no la usamos para servir a los demás, para ayudar y hacer feliz a los demás, bueno, es preferiblemente que nos corten nuestra existencia. ¿Qué sentido tiene una vida inútil que no hace nada por nadie y que no ayuda y ni sirve a nadie? Esto es una advertencia que hace Juan no solamente a los escribas y a los fariseos, sino también a aquellos que se llaman cristianos y que con su vida están demostrando que no creen, que son verdaderamente ateos. Oye, gracias, Pablo. Aquí escuchándote y reflexionando. Y vamos desglosando un poquito la palabra. Me llamó mucho la atención en la palabra de este fin de semana, del Evangelio, que comienza diciendo: el reino de Dios está cerca. No está diciendo que el reino de Dios viene pronto, sino que el reino de Dios está cerca. Y me llamaba mucho la atención esa frase que muchas veces uno ve por las paredes en la calle, que dice: Cristo viene pronto, Cristo viene, arrepiéntete que Cristo viene. Pero esta frase no te dice que Cristo viene, sino que Cristo está cerca, sino que ya está cerca de nosotros. ¿Por qué está cerca de nosotros? Porque está precisamente dentro de nosotros, está precisamente en nuestros corazones. Y por eso hay muchas cosas de las cuales no la podíamos entender. Pero entonces te dice, como está cerca, debemos enderezar nuestros caminos, porque estamos por senderos equivocados. Una cosa que me llamaba la atención de Juan y me llama la atención de la mayoría de los sabios de toda la historia, es que Juan usaba una túnica de pelo de camello y un cinturón de cuero que usaba Juan, y estaba en el desierto precisamente. Imagínense ustedes que se nos acerca una persona con la cabellera larga, todo barbudo, una chiva bien larga, con una túnica que tiene cualquier cantidad de tiempo que no se lava. Camello viejo de su podrido. Sí, se podrá imaginar cuando se nos acerca una persona tan sabia como Juan el Bautista en el día de hoy, y lo que lo vamos seguramente a rechazar, porque aquella persona va a tener un olor que no va a ser realmente agradable. Pero imagínense ustedes la vida que vivía Jesucristo y la vida que vivía Juan el Bautista. Era una vida, o sea, una cuestión bien fuerte, y aceptarle, porque mayormente buscamos aceptar las palabras de aquellas personas que vienen bien vestidas, de aquellas personas que son filósofos, de aquellas personas que son estudiadas, de aquellas personas que realmente aparentan ser muy inteligentes, y no de estas personas que vienen de abajo, de estas personas pobres, pero que verdaderamente llevan una vida en el Señor. Y entonces el Evangelio de hoy nos enseña a que tenemos que escuchar la palabra del Señor, pero no solamente en estas personas, por lo menos en nuestro hermano el Padre Pablo, y nuestros obispos, y nuestros sacerdotes, y nuestros amigos, y nuestros pastores, que también han estudiado la palabra, sino también muchas veces, y en la mayoría de las ocasiones, Dios se manifiesta en estas personas pobres, y en estas personas que realmente que viven esa vida, llevan una vida en el Señor, pero no están realmente perfumadas ni enflusadas, ese tipo de cosas. Entonces, vamos a reflexionar un poquito sobre eso. Se alimentaba de miel y de saltamonte, y nosotros tenemos un problema aquí en Venezuela porque de repente no conseguimos harina, pan y este tipo de cosas, y vemos como realmente los verdaderos sabios se van a las montañas y no se mueren de hambre. En un libro de estos que yo tantos libros que he leído últimamente, estaba leyendo de que la escasez es creada por el hombre, porque lo que hay en el mundo es abundancia. Claro. Fíjense que nosotros vemos abundancia y mala distribución. Sí, nosotros vemos los pájaros en el cielo y vemos que son felices, y ellos vuelan de un árbol a otro y se alimentan de hojitas y se alimentan de una frutica y todo este tipo de cosas, y a ellos nunca les falta el alimento. Y resulta que cuando cambia la temporada, cambia el clima, ellos se dirigen de un sitio a otro.
y entonces cuando llegan a otro sitio hacen otro nido y luego comienzan a vivir un tiempo, luego nuevamente regresan a donde vivían antes, pero ellos no llegan diciendo este es mi árbol, este es mi nido, este es mi casa, ni esto es mío. No tienen propiedad privada. Exactamente, porque ellos viven una vida realmente como Dios, porque nosotros debemos de aprender de los animales que realmente viven en comunidades y viven bien. Todo el tiempo estamos pensando en la ropa que nos vamos a poner. Nosotros observamos eso, esas aves del cielo tienen un plumaje hermoso. No necesitan visa para viajar de un país a otro. No necesitan ni siquiera comprar un pasaje porque han sido dotadas de unas alas y de una hermosura y una abundancia gigantesca. Y nosotros nos damos cuenta de que nosotros vivimos en una total escasez, por lo menos muchas veces esta escasez que son montadas que estamos viviendo en este momento. Y realmente la palabra nos enseña que realmente no hay escasez, que realmente lo que hay es abundancia. Hay otra frase que me llamó mucho la atención del Evangelio de hoy, que la gente confesaba sus pecados y Juan lo bautizaba, pero no dice en ningún momento que Juan le perdonaba los pecados. Todo lo contrario, cuando llegó Cristo ellos se confesaban y Cristo les perdonaba los pecados, pero Juan sabía que él no podía perdonarle los pecados. Por eso él dice que el que viene detrás de mí es uno más fuerte, que él no va a bautizar con agua, sino que bautizará con el Espíritu Santo, con un fuego, con el Espíritu Santo. Los fariseos y los saduceos, que los tenemos todavía hoy en día, que son una raza que todavía prevalece en el mundo, que son estas personas que son esclavistas, los que oprimen al mundo, los que tienen oprimido el mundo, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, grandes corporaciones. Vemos como hoy en día este tipo de empresas que están fabricando esas semillas transgénicas precisamente para que comamos hoy, pero que el día de mañana tengamos que también comprarle las semillas a ellos, que no que la semilla venga de la tierra. Ustedes no se han fijado en algo, mucha gente no se ha fijado en algo, que los limones con lo que estamos haciendo la limonada, no tienen semilla, porque esos son precisamente frutas que han sido tratadas y cambiadas genéticamente, precisamente porque ya no les conviene que esa fruta de semilla, porque a ellos les conviene más adelante que nosotros le tengamos que comprar las semillas a ellos para que nos den una o dos cosechas y luego nuevamente tener que comprar las semillas. Pero déjame ese comentario para la segunda parte que me estás adelantando, porque el Papa Francisco va a tocar. Pero para que tú veas, yo no he leído el Evangelio, pero como el Espíritu Santo se posa sobre nosotros y nos enseña, entonces nosotros nos damos cuenta que en este momento somos tomados por el Espíritu Santo, porque yo no he leído la parte del Papa Francisco, que lo vamos a hablar un poquito sobre eso. Bueno, vamos a ver esa parte. Pero entonces viene Juan el Bautista, también lo identifica. Y lo identifica y le dice algo bien importante, que bueno, eso es un tema muy profundo que lo tendremos que desglosar en otro programa, cuando le dice raza de víbora, porque él sabe y él los vio y él sabe quiénes son, y realmente él prácticamente los corre y le dice que no se hagan ilusiones diciendo que son los hijos de Abraham. Y todavía vemos en el mundo grupos de personas que todavía no aceptan a Cristo porque ellos dicen que ellos son los hijos de Abraham y que son los elegidos. O que son católicos. Exacto, nosotros le decimos al mundo que realmente todos somos hijos de Dios y que todos somos elegidos y que Jesucristo entregó su cuerpo, su alma y por medio de su sangre todos hemos sido perdonados, Pablo. Pero fíjate, Johnny, antes de pasar a la segunda parte del programa, mis queridos usuarios y usuarias y televidentes ahora, ¿no? Es muy importante lo que tú señalabas en el pregón del Bautista, y después va a ser el mismo pregón de Jesús. Arrepiéntanse, que el reino está cerca. No es que viene, sino que está cerca. Pero también hay otra palabra que se dice: conviértanse. Una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse. Correcto. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho, pero yo necesito convertirme. La palabra convertir viene de la raíz griega metanoia, y la metanoia es un cambio interior profundo, un cambio de mentalidad, un cambio de sentimiento, un cambio profundo, no un cambio de conducta de vida, sino un cambio que nace dentro de nuestro corazón y hace que nosotros percibamos eso que tú estabas diciendo, que un mendigo nos puede traer el mensaje de Dios, que un niño nos puede traer el mensaje de Dios. Para eso hay que quitarse la mentalidad mundana
de que cuánto hay para eso. Con esa mentalidad uno no puede entrar, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Y yo creo que eso es lo que necesita la iglesia y necesita la sociedad, y es lo que el Papa nos va a indicar en esa excelente exhortación apostólica que se llama la Evangelii Gaudium, que quiere decir en español la alegría de la predicación del Evangelio, que el Papa de una forma genial nos ha regalado. Y eso es un tema que vamos a abordar hoy en una parte, en el segundo capítulo, donde él habla sobre la idolatría del dinero, pero también él refiere muchos temas que la iglesia necesita convertirse. La conversión es clave. Por ejemplo, el creerse nosotros los curas y los obispos que somos príncipes, así nos han llamado, y su dignidad y su excelencia, eso es basura, eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ahí se está demostrando que no hay una conversión del corazón. Por eso Juan el Bautista se convierte en un ejemplo, porque siendo él el mayor nacido de mujer, mira cómo se viste. Es decir, es un testimonio de lo que él está predicando, y nosotros a veces en la iglesia no tenemos fuerza moral porque no testificamos lo que predicamos, es decir, no vivimos acorde a lo que nosotros predicamos. Por eso nos falta una morena de conversión a todo, y el Papa está dando el ejemplo desde arriba, pero también eso influye para los obispos, los supuestos cardenales, monseñores, excelencia. Aquí no hay ninguna excelencia, sino Dios. Somos siervos y servidores del pueblo, y eso tiene que también bajar, como es natural, para que no sigan existiendo escribas y fariseos que en este tiempo se llaman corruptos. El Papa dice: todos somos pecadores, pero corruptos no debe haber, y el corrupto es un hipócrita que quiere aparentar algo que no es, creyendo la gente para que la gente sea bueno, pero en el fondo tiene una mentalidad perversa, explotadora y excluyente de aquellas personas que no piensan como ellos. Entonces vamos ahora en la segunda parte a tener la oportunidad de ir desglosando todo esta maravilla que el Papa Francisco nos ha dejado en este aspecto de la idolatría del dinero, que dicho sea de paso es el editorial del programa Llegó la Hora de Radio Nacional de Venezuela, inmediatamente al terminar nuestro programa de hoy. Enseguida estamos con ustedes con la segunda parte de su programa, La Voz del Pueblo de Dios. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas